Bien, buenas tardes. Como ya lo dijeron, soy el doctor Alberto Villalobos Farfán y bueno, pasa... ya, yo puedo pasarlo, ¿verdad? Es la costumbre. Bien, yo soy ese, Paz, presidente de la sociedad, fellow, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Bien, vamos entonces a iniciar esta exposición que es de infecciones del sistema nervioso central. Entiendo que es básicamente de terapéutica, pero también voy a dar algunas indicaciones clínicas porque indudablemente ustedes no pueden aplicar la terapéutica, o no deben en todo caso, si no han establecido el diagnóstico. Entonces, y para establecer el diagnóstico, tienen ustedes que conocer la semiología, los signos y síntomas, el diagnóstico, cómo se establecen cada una de las patologías, y a partir del conocimiento diagnóstico ya pueden ustedes establecer el tratamiento. Si no establecen el famoso tratamiento al champazo, ¿no?, que realmente la mayoría de las veces no da resultado, excepto para el que vende los medicamentos. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, vamos a revisar la terapéutica con algunos elementos de clínica, de diagnóstico diferencial, para que ustedes tengan fundamentos en el momento de acercarse al enfermo. Ahora bien, como decimos aquí, prácticamente casi cualquier bacteria puede causar una meningitis. Entonces, no vamos a agotar todas las infecciones bacterianas y todas las formas de infección del sistema nervioso, porque tendríamos que hacernos una clase de 3 horas por lo menos, y realmente no tenemos el tiempo. O sea, lo que yo voy a dar son las infecciones más destacadas. Algunas, por ejemplo, meningitis, la montaña rocosa, o enfermedades de Usugamuchi, o fiebre del Nilo, ¿no? Esas cosas no las vamos a ver porque no se ven en el Perú, ¿no? Entonces, las cosas que nosotros podemos ver son las que vamos a revisar. Incluso no voy a revisar las infecciones por priones, o sea, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal, la enfermedad de German-Strauler, porque si bien los priones son partículas infectantes, en realidad son rarísimos, ¿no?, terriblemente infrecuentes, ¿no?, un caso en 3 millones, una cosa así, a veces, por ejemplo, para la enfermedad de German-Strauler, y no tienen tratamiento. Entonces es un poquito medio bamba el estar hablando de una enfermedad que probablemente no van a ver, y que si la van a ver van a decir, bueno, llame usted al cura o al rabino o a quien quiera, porque aquí no hay solución, ¿no? Entonces, bien. Algunos microorganismos son conocidos como productores de meningitis bacteriana desde muchísimo tiempo atrás, pero otros, con el advenimiento de nuevas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, han salido a la palestra y han, digamos, optado carta de ciudadanía. No se veían antes y ahora se ven. En las infecciones del sistema nervioso se puede ver casi cualquier combinación, o sea, voy a ver meningitis. Generalmente la meningitis, el 99.9% de los casos, tiene una cerebritis, por lo tanto es una meningoencefalitis. Hay una meningoencefalomielitis, hay mielitis, hay mielomeningitis, o sea, cualquier combinación puede darse. Ahora, el examen del líquido cefalorraquídeo es la base fundamental del diagnóstico, tanto el examen directo como el examen de cultivo, ¿no? Ahora tenemos la resonancia cerebral, que es un elemento importante del diagnóstico, ¿no? Revela mucho más que la tomografía, y en infecciones del sistema nervioso siempre es importante que se pida la resonancia con contraste. Por ejemplo, en los abscesos cerebrales a veces aparece una cerebritis difusa, pero cuando yo le pongo el contraste
aparece la membrana del absceso, ¿no? Entonces es importante poner siempre contraste, ¿no? El PCR, que en este caso no es el Partido Comunista Revolucionario ni la proteína C reactiva, sino la cadena, la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? En sus siglas inglesas, Polymerase Chain Reaction, es muy importante en muchos diagnósticos, antes no había, ¿no? Los test de antígenos y anticuerpos son tan sofisticados ahora que ya muchas veces la biopsia cerebral sale sobrando. Antes era, cuando yo hice mi residencia, en los tiempos de Lobo, yo fui el primer residente de mi servicio, del servicio de neurología del Hospital Almenara, también de un fósil, ¿no? Una ruina preincaica. Ahora hay como 140, ya han salido 150 residentes, creo, ¿no? Yo fui el primero. Entonces ya se imaginan, en mis tiempos no había que danzar alrededor del paciente con unas plumas, no mentira, ¿no? Pero no teníamos tomografía, no había resonancia, no había reacción en cadena de polimerasa, no había reacciones casi de antígenos, no teníamos un montón de exámenes que tenemos ahora, ¿no? ¿No? Así como que tampoco nosotros teníamos archivos, no teníamos internet, no teníamos instantáneamente acceso a información. O sea, nosotros teníamos que hacer algo que ustedes a veces no hacen, estudiar, ¿no? Entonces, ahora todo es fácil. La consecuencia de la mala ortografía de las generaciones normales es que no leen, pues, ¿no? La lectura está en la base de la buena ortografía, ¿no? Ahora, como solamente ven internet, entonces en lugar de, por ejemplo, you en inglés, no ponen una U, you, no sé qué, y ponen una serie de abreviaturas, entonces no tienen buena ortografía, ¿no? Hay que leer para tener buena ortografía. Yo les preguntaba a algunos de mis alumnos, ¿cuántos libros lees al año? 3. Ah, 3. Eso es lo que yo leo en media semana, ¿no? Lo que lee en 52, yo lo leo en 3 días, 52 semanas, o sea, 365 días. ¿Y cuántos libros consulto? Pues calcularé cuántos en el año 2000, 2500, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque uno tiene una buena ortografía, tiene una buena constitución del lenguaje en el cerebro, y esto le permite hacer una serie de cosas que ahora no pueden hacer muchos cuando no tienen esa facilidad de hablar o de escribir o de redactar, ¿no? Bien. Bien, ¿qué tengo que hacer yo para hacer el diagnóstico meningoencefalitis bacteriana? Bien fácil, hay una triada bien sencilla. Rigidez, fiebre, signos meningios, o sea, básicamente rigidez nuca y alteraciones de la conciencia. Si a esto le añado otro signo y conformo una tetrada, que es el dolor de cabeza continuo, severo y que no calma con analgésicos, ya con esa tetrada tengo un cuadro completo. O sea, fiebre, rigidez de nuca y alteraciones variables de la conciencia, desde la confusión, delirio, alucinaciones, etcétera, ¿no? Es variable. Si tengo dolor de cabeza, también hay otros signos, ¿no? Fotofobia, náuseas y vómitos, pero son menos frecuentes. Aún con tratamiento óptimo tenemos una mortalidad del 15 al 20%. Es decir, que 1 de cada 6 o 1 de cada 5 pacientes fallecen. Y los que se curan presentan secuelas neurológicas de alguna magnitud. Solo 44% de los pacientes tienen esa famosa triada completa de fiebre, signos meningios y confusión o alteración del estado de conciencia. Pero casi todos, prácticamente el 100%, el 98%, tienen 2 de estos signos, o sea, o fiebre o confusión, o fiebre con rigidez de nuca, o rigidez de nuca y confusión, o cefalea, o sea, tienen 2 de esos signos. Pero hay presentaciones atípicas, generalmente en recién nacidos. Los recién nacidos, por ejemplo, muchas veces tienen una meningitis y solamente están irritables y no quieren lactar, por ejemplo. Y eso es una meningitis. Las personas muy viejas
no viejos como yo, sino muy viejos, ¿no? Las personas muy viejas, personas ancianas, y los inmunosuprimidos, o sea, los pacientes que tienen VIH o están en tratamiento oncológico con inmunosupresión severa o tienen una diabetes o enfermedades inmunológicas terribles, ¿no? Entonces, esas personas están en riesgo de hacer una meningitis asintomática casi. Solamente, por ejemplo, pueden tener confusión y no presentar fiebre ni rigidez de nuca, solamente alteración del estado de conciencia. En los viejos es muy frecuente la alteración del estado de conciencia brusco en un viejo, en un anciano, sobre todo muy mayor, por encima de 75 años, 80, cuando tengan un anciano que estaba bien y que súbitamente presenta una alteración del estado de conciencia, a veces hasta el médico tratante dice, no, esto es un Alzheimer. El Alzheimer nunca sucede de manera brusca, no hay Alzheimer brusco. De hecho, si ustedes tienen un viejo que hace deterioro de conciencia, olvidos, confusión, de un día para otro o en 24, 48 horas, eso no es Alzheimer, 100%. Eso es o una infección de algún tipo, urinaria, digestiva, de piel, ¿no? De senos paranasales, posterior a una extracción o de repente una meningitis, ¿no? La gran mayoría de meningitis bacterianas son producidas por 3 microorganismos: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Esos 3 son la gran mayoría. El Haemophilus ha disminuido por la vacunación. El hecho de la vacunación en los países desarrollados para la gripe ha disminuido el porcentaje de Haemophilus que presentamos. Hay algunos postulados básicos en el tratamiento. El tratamiento, y inmediatamente está puesto bien grande, pero más grande lo deben ustedes tener en su cabeza. El tratamiento de una meningitis o una meningoencefalitis bacteriana se inicia apenas hagan el diagnóstico. No que yo voy a esperar el cultivo, que le he sacado el líquido, que el laboratorio me va a decir que por acá, que por allá. No, ustedes tienen el líquido y de frente, tratamiento, porque hay casos que son galopantes, como veremos después. Entonces ustedes tratan. Cuando les llegue el informe del laboratorio ya pueden corregir, pueden aumentar, pueden cambiar, pero mientras tanto ustedes inician un tratamiento empírico. En la administración del medicamento, salvo aquellos medicamentos que no hay por vía parenteral, debe ser parenteral con dosis máximas, dosis altas, ¿no? O sea, yo no voy a poner penicilina G, por ejemplo, 2 millones de unidades 3 veces al día, no. Yo tengo que poner 24 millones de unidades al día, cada 4 horas o cada 6 horas. Intravenoso. Todos los pacientes con sospecha de meningococo deben ser aislados del contacto respiratorio. Los contactos de pacientes con Neisseria meningitidis deben recibir, digo los contactos, porque algunos libros ven los familiares, no, los contactos, las personas que están con ellos. Puede que no viva con su familia. Entonces, los que están con ellos deben tomar rifampicina, 600 miligramos por la boca, vía oral, 2 veces al día por 2 días. Las gestantes, porque la rifampicina no se puede dar en gestantes, ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una sola vez, suficiente. Ahora, si ustedes tienen chance de haber identificado el microorganismo o ya viene el paciente con un microorganismo identificado, ¿no? Ya ustedes pueden orientar mejor su terapia, ¿no? Casi 50% de los casos son Streptococcus pneumoniae. Neisseria, 25%. En los recién nacidos ya no es esto más frecuente, sino Streptococcus del grupo B y Entamoeba coli. Y hay un 25%, 30% de pacientes en los cuales nunca fue posible hacer el diagnóstico etiológico. Pero esto no debe desanimarnos, como les digo, el tratamiento debe ser rápido. ¿Por qué? En presentaciones fulminantes el paciente puede entrar en coma rápidamente, en unas horas.
sea que si ustedes se ponen a pensar en el laboratorio, el frotis, que el líquido que voy a ver cómo me sale, de repente pierden. Si el coma se prolonga varios días, puede observarse compromiso en nervios craneales, sexto nervio, el motor ocular externo, motor ocular común o cócleo vestibular. Esto no es una sigla de una asociación deportiva, sino que significa síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Puede haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hidrocefalia, abscesos e infartos cerebrales. O sea, cuando ya la situación de coma se ha prolongado por varios días. La Neisseria es el microorganismo que se presenta más frecuentemente en los jóvenes y en los niños mayores, no en los recién nacidos, sino en los niños, ¿no? 70% de meningoencefalitis por Neisseria, meningitidis, es en menores de 15 años y se puede presentar en brotes epidémicos también. La mayoría de las invasiones son por vía hematógena y la mortalidad es entre el 5, máximo el 10%, ¿no? En los casos graves puede haber coagulación intravascular, ya sea clínica o subclínica, solamente en los casos graves. Generalmente los casos graves son aquellos intensos y aparte son un poquito desatendidos. El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Generalmente es complicación de otra infección primaria de una enfermedad subyacente, por ejemplo, pacientes alcohólicos, cirróticos, con mieloma múltiple con trasplante de médula ósea. ¿Ya? Es el germen causal más frecuente en las meningitis postraumáticas en la fase aguda, cuando hay una fístula de líquido cefalorraquídeo posteriormente al traumatismo, accidentes automovilísticos, por ejemplo, ¿no? El Haemophilus es un bacilo gramnegativo, la mayoría están producidas por el serotipo B. También en los adultos puede ser complicación de una enfermedad subyacente, otitis, fracturas, ¿no? Acá hay un error, la listeria es un bacilo gram positivo, no es gram negativo. Un bacilo gram positivo, anaerobio intracelular facultativo, es ubicuo, la listeria está por todas partes, en el suelo, en el agua, en los animales. Es frecuente en recién nacidos e inmunosuprimidos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto con listeria, ¿no? Ya tengo que sospechar que tiene un compromiso de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente en pacientes con SIDA. Quizás lo más frecuente en ellos, más que listeria, sería la criptococosis y la toxoplasmosis, ¿no? Pero si es bacteria, es esta. También puede observarse en personas de mediana edad, aparentemente sanas. Es muy característica la afectación del tronco encefálico, sobre todo la protuberancia, o sea, del puente o puente de Barolio, con compromiso de nervios craneales, ¿no? Entonces, si yo tengo una meningoencefalitis en que el tronco cerebral está comprometido, debo pensar en listeria, ¿no? En listeriosis. La mortalidad varía en relación con la enfermedad subyacente, o sea, la enfermedad que hizo posible que la listeria se afincara en el sistema nervioso. En la meningitis por germen desconocido, el tratamiento es evidentemente empírico, o en las que comienzan, ¿no? Las meningitis purulentas a repetición son secundarias a una comunicación de líquido con la cavidad nasal, con la cavidad de los senos u ótica, o también con la piel, o también a un trastorno de la inmunidad. Acuérdense que los trastornos de inmunidad favorecen, dan cultivo, dan pie a todas las infecciones que ustedes puedan imaginar en un montón de casos, ¿no? El examen de líquido cefalorraquídeo es indispensable para el diagnóstico de la meningoencefalitis. O sea, ustedes lo hacen sí o sí, salvo yo siempre, antes de tener facilidad para la tomografía, antes de hacer una punción lumbar,
perdón, antes de hacer una punción, sí, antes de hacer una punción lumbar, yo siempre hago un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque tengo que descartar edema de papila o herniación. Si hay edema de papila, en principio, no se debe hacer punción lumbar, porque pueden ustedes, al quitar líquido, dan espacio ustedes al sistema nervioso para moverse y se produce una herniación. Pero es importante que primero, por eso es importante que primero hagan su punción. Yo cuando trabajaba en el servicio y era residente y médico joven, ya después médico viejo, ya las punciones las hacían los médicos jóvenes o los residentes. Yo hacía mi fondo de ojo y si yo observaba que una meningitis tenía un discreto edema de papila, yo hacía la punción de todas maneras. ¿Pero cómo la hacía? La hacía con una aguja 22, muy delgadita, 22, salvo que fuera pues una meningitis con líquido espeso, como después veremos, pero si era una meningitis con líquido fluido, aguja 22, y previamente le ponía al paciente un manitol, le pasaba manitol a chorro, le hacía su punción con aguja 22 y después le ponía nuevamente manitol. Y nunca tuve problema. Aguja 22 y no más de 3 centímetros cúbicos de muestra, con lo cual me debía gastar, ¿no? Entonces yo lo hacía, pero eso no está en los libros. Eso me lo enseñó mi jefe, que en paz descanse, maestro, el doctor Jaime Romero, no está en los libros. Pero yo sí lo he hecho varias veces y nunca tuve ningún problema. O sea, punción lumbar es mandatoria en un paciente con meningoencefalitis, mandatoria. No se debe hacer en pacientes con edema de papila o con herniación vista en la tomografía computarizada. Pero en mi caso, yo la hacía cuando tenía serias dudas sobre el tipo de etiología de la meningitis, con una aguja 22, previo pasaje de manitol a chorro, no más de 3 centímetros cúbicos de muestra, y después de sacar la punción, paciente echado con la cabeza abajo, o sea, no solamente en decúbito dorsal, sino un poquito inclinado hacia abajo, con un pasaje nuevamente de manitol. Nunca tuve problemas. Ahora, ¿cómo está el líquido cefalorraquídeo en las meningoencefalitis bacterianas? Generalmente está a presión elevada, salvo que recién esté comenzando la meningoencefalitis. Entonces ahí puede estar la presión normal, pero generalmente está un poquito elevada la presión. Y se observa turbio, o sea, no es un líquido cefalorraquídeo normal, que es como el agua, cristal de roca. No, es turbio. Hay pleocitosis, o sea, las células de líquido están aumentadas. ¿Cuánto es normal de células de líquido cefalorraquídeo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto es normal de células? Usted que se está durmiendo, ¿hasta cuánto es normal de células en el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuánto? 5, hasta 5. Unos dicen hasta 3, pero es hasta 5. Hasta 5 células. Las 5 células deben ser linfocitos. Entonces, en la meningitis, ¿no?, hay pleocitosis, hay mucho más de 5 células. Son polimorfos nucleares, ¿por qué? Porque es un compromiso agudo. ¿No? Glucorraquia por debajo del 40% de contenido de glucosa en sangre. ¿Cuánto es normal de glucosa en el líquido cefalorraquídeo? Ça fait combien c'est le normal de glucose au liquide céphalorachidien, mon cher ami? What is the normal quantity of cephalorachid liquid? ¿Cuánto es normal de glucosa? La glucosa se expresa en términos relativos en el líquido cefalorraquídeo. Es el 60% de la glucosa en sangre. O sea, si yo tengo un diabético que en este momento tiene 200 de glucosa en sangre, debe tener 120 en el líquido cefalorraquídeo. 60%. ¿Ya? O sea, ustedes para saber normal glucosa en líquido tienen que saber la glucosa en sangre. Si el paciente tiene 100 de glucosa en sangre, debe tener 60 miligramos
de glucosa en el líquido. Sin embargo, ninguno tiene más de 40. Las proteínas siempre están elevadas. ¿Por qué? La proteína elevada en el líquido cefalorraquídeo significa destrucción celular. Como el microorganismo bacteriano agrede la célula y la destruye, siempre vamos a tener proteínas elevadas. En cambio, con el virus no. El virus se mete a la célula y se nutre de ella. Entonces, en la meningoencefalitis viral, generalmente la proteína no está elevada. Esa es la razón, ¿no? Si la punción lumbar es muy precoz, pueden predominar los linfocitos, claro. No ha tenido tiempo la reacción inflamatoria de establecerse, y entonces el predominio es linfocitario. Está comenzando. ¿Ah? Ahora, si ustedes encuentran un líquido cefalorraquídeo muy espeso, que parezca un poquito como, ¿cómo les puedo decir? Como una fluidez de una leche condensada, una cosa así, y celularidad por encima de 20.000, ya eso no es meningitis, ahí se ha roto un absceso. Eso es casi patognomónico. Tengo 25.000 células, ¿no? Y tengo un líquido espeso, eso es un absceso roto. ¿Con qué se hace el diagnóstico diferencial? Con hemorragia suranoidea, con meningoencefalitis viral, con meningismo, el delirio, la confusión en los viejos, ¿no? Y las meningitis químicas o las que a veces nosotros recibíamos que eran las parcialmente tratadas, ¿no? El tratamiento, actualmente se recomienda el uso de corticoides, sobre todo en los niños. En el adulto ya es discutible, pero mejora el pronóstico en los pacientes que tienen presión intracraneal elevada. En los niños favorece el desarrollo se hace mejor y se hacen más infrecuentes los efectos colaterales o las consecuencias posteriores residuales de las meningitis. Por ejemplo, una consecuencia frecuente de meningoencefalitis en niños es pérdida del oído. Si yo le administro corticoides, la pérdida del oído no se establece o es mucho menor. Entonces es importante dar corticoides, salvo, ¿no?, que sea inmunodeprimido. Entonces, en un inmunodeprimido sí, no sé, ni se les ocurra, ¿no? En inmunodeprimido ni hablar, ¿no? El tratamiento antibiótico debe ser precoz, ya lo hemos dicho. Inicialmente es empírico, con el resultado del laboratorio se puede reajustar. Y ahí está lo que se usa, ¿no? ¿Cómo se ve en neonatos? ¿Qué es lo más frecuente? Estreptococo hemolítico del grupo B, Entammeh coli, listeria y estreptococo pneumoniae. ¿Qué doy? Cefotaxime y ampicilina. En los niños y en los adultos, ¿qué es más frecuente? Ya no es coli ni estreptococo, ya no es coli ni estreptococo del grupo B, es estreptococo pneumoniae, neisseria, hemófilus y listeria. ¿Qué doy? Ceftriaxona y vancomicina. En inmunocomprometidos, lo más frecuente, estreptococo y listeria. ¿Qué doy? Cefalosporinas, vancomicina y ampicilina. Clínica. Tengo un diplococo gran negativo, hay una epidemia de meningitis, hay rash en la piel y el paciente joven, lo más frecuente, neisseria. ¿Qué le doy? Penicilina G, 4 millones de unidades cada 4 horas, o sea, 24 millones al día, entre 20 a 24 millones al día. Ojo, no dar la penicilina en bolo, o sea, no, yo soy bien práctico, agarro 1 litro de destroza y le meto los 24 millones ahí dentro y le paso en un día. No, pues, la penicilina se inactiva a las 6 horas. Entonces ustedes tienen que dar 4 millones, yo doy cada 4, pero máximo cada 6. No darla toda metida en una destroza en un día. 20 a 24 millones por día, ¿ah? O ceftriaxona, 2 gramos cada 12, o sea, 4 gramos al día. Tengo un diplococo gram positivo, una infección de otorrino, o un trauma craneal, o el paciente es alcohólico, o le han sacado el vaso, lo más probable es que sea estreptococo pneumoniae, el causante. ¿Qué le doy? Lo mismo, penicilina G, o ceftriaxona, o cefotaxime, o sea, cefalosporinas de cuarta.
tengo un bacilo gram negativo, el paciente es inmunosuprimido o tiene una enfermedad general deteriorante o hay una infección hospitalaria. Tengo lo más probable que tenga hemófilos, enterobacterias o pseudomonas. Le doy ceftriaxona y en caso de pseudomonas le doy meropenem 6 gramos al día o cefepima 6 gramos al día con un aminoglicósido que podría ser intratecal si la infección fuera muy grave. Ahora por ahí me van a decir, pero el aminoglicósido no difunde la barrera hematoencefálica. Sí, cierto, pues no difunde. Pero en meningoencefalitis importantes, con meninge inflamada, sí difunde. Con meninge normal, no difunde. Tengo un coco gram positivo. Hay endocarditis, el paciente o un paciente que ha sufrido un procedimiento neuroquirúrgico o le han hecho una punción en chumbivilcas bajo condiciones de asepsia casi nulas. Entonces, lo más frecuente es que tenga un estafilococo dorado o un estafilococo epidermidis. No peor el dorado. Ahí sí doy cloxacilina en los meticilin sensibles y en los meticilin resistentes, vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Vean ustedes cómo cambia la situación según el microorganismo y las condiciones del paciente. Tengo un coco gram positivo secundario a una infección de otorrino. Puede ser coco del grupo B, que doy ampicilina 12 gramos cada 24 horas, cada 4 a 6 horas. Penicilina G, 4 millones de unidades internacionales, no, está mal acá, ¿no? 4 millones cada 4 horas, 24 horas, cefotaxima o ceftriaxona. Y tengo un bacilo gram positivo en un inmunosuprimido y signos del tronco encefálico, como dijimos antes, entonces lo más probable es que sea una listeria. Y si es una listeria, le damos ampicilina, 250 gramos por kilo por día, y gentamicina combinada, 5 miligramos por kilo por día. Acuérdense ustedes también que los aminoglicósidos son solamente efectivos en meninges inflamadas, no en meninges normales. El absceso cerebral. El absceso cerebral ha retornado a verse con más frecuencia porque el VIH ha aumentado la frecuencia de los abscesos. Antes no se veía mucho. Es el 2% de las infecciones del sistema nervioso. Pero ahora se ven un poquito más. No hay una nueva estadística, pero han disminuido los causados por otitis crónica y en el 20 a 30% no se encuentra el foco primario, ¿no? Los agentes etiológicos aerobios o anaerobios. En 20% la flora es mixta, aerobia y anaerobia. Y en el 60% es polimicrobiana. En los pacientes con SIDA, el más frecuente microorganismo que causa absceso es el Toxoplasma gondii, ¿ya? Es un parásito. Acuérdense, más aún, ustedes pueden reflexionar al revés. Si ustedes tienen un paciente adelgazado de mediana edad con un absceso por toxoplasma, ya tienen el diagnóstico. Eso es VIH. Es al revés ahora. O sea, no hay absceso por toxoplasma en cualquiera de nosotros, no. Podemos tener absceso por miles de causas, quirúrgicas, traumáticas o desconocidas, pero toxoplasma no. ¿No? Pueden ser únicos o múltiples con un gran edema alrededor y con una cápsula que va después de la cerebritis, o sea, primero en los 3 a 4 primeros días el absceso tiene un proceso que se llama cerebritis. Se inflama el cerebro, se produce edema, pero no hay cápsula. La cápsula se establece, o se comienza a establecer a partir del 8º o 9º día y ya está bien establecida a las 2 semanas. O sea, si usted tiene un absceso con una tremenda cápsula, tiene más de 2 semanas de evolución. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son los síntomas del absceso? Cefalea, confusión, pueden haber convulsiones, son inespecíficos y se comporta a veces como una masa que ocupa espacio. Y vean este absceso que rechaza la línea media, siempre tienen un gran edema alrededor y vean ustedes la cápsula fibrosa y adentro el contenido microbiano, ¿no? Esa es la apariencia típica, ¿no? Una gran bola, vamos a hablarlo en términos corrientes, en este caso está rechazando la línea media, produce un shift, una desviación,
una disminución del tamaño ventricular en el lado derecho y un gran edema, todo esto negro es edema, y un gran edema. Estos son abscesos sencillos y acá hay el proceso de la formación de los abscesos. Aquí hay una discreta cerebritis, vean ustedes cómo la cerebritis se hace mayor, se insinúa una formación de cápsula, ahí está, acá ya está la cápsula y hay abscesos hijos alrededor con el edema. Acá también, vean ustedes, cerebritis, y después se forma 1, 2, 3, 4, 5 abscesos múltiples. Entonces, de esta manera pueden ustedes, ahora, el diagnóstico es difícil a veces con metástasis de neoplasias, que también pueden asumir este aspecto, ¿no? Generalmente el absceso es más redondeadito y más bonito, la metástasis neoplásica es más irregular. Los dos producen una gran cantidad de edema. La cirugía no es mandatoria, salvo en 3 casos que vamos a ver después, y ya después le voy a hacer una pregunta de clínica. La cirugía no es mandatoria. Se establece primero un tratamiento prolongado de múltiples fármacos. 4 semanas en los pacientes que han sufrido cirugía del absceso y 8 semanas en los pacientes que no se considera pertinente hacerle cirugía. 8 semanas. De ceftriaxona 4 gramos por 24 horas o cefotaxime 2 gramos cada 4 horas, o sea, 12 gramos al día, intravenosos con metronidazol, 500 a 350 miligramos cada 6 horas intravenoso. Si se sospecha estafilococo, se asocia a vancomicina, 500 miligramos cada 6 horas intravenoso o meropenem 6 gramos al día. Vean ustedes lo serio que es un absceso. Ahora, ¿por qué tan prolongado? Porque la difusión del antibiótico a través de la cápsula del absceso es muy difícil. La cápsula es fibrosa, no deja pasar fácilmente el antibiótico, entonces esto tiene que ser prolongado. Solamente está indicada la cirugía si se deteriora marcadamente la conciencia, y esto puede ocurrir en cuestión de horas. El paciente puede estar bien en la mañana con su absceso cerebral a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde está con un deterioro de la conciencia, está entrando en estupor y está enclavándose. Abscesos cerebelosos o los adyacentes a la pared ventricular. ¿Ya? Y tercero, si después de varias semanas de tratamiento no hay respuesta al tratamiento antibiótico. En estos 3 casos debe estar indicada la cirugía. Entonces, retrotrayéndonos a estos 3 casos, o sea, ¿ya? Estos abscesos o este absceso, ¿le dan tratamiento antibiótico o le hacen cirugía? ¿Qué les parece? Miren, de nuevo. Caso. Cirugía, abscesos cerebelosos, que son peligrosos porque hacen herniación de fosa posterior. Abscesos cerebelosos, si se deteriora marcadamente la conciencia, lo que están adyacentes a la pared del ventrículo y si no hay respuesta al tratamiento antibiótico. ¿Le hacen o no cirugía? ¿Qué dice, señorita? ¿Qué le parece? Si su novio se lo aconseja, le hace. Es residente de medicina interna el novio. ¿Usted qué dice? No. ¿Usted? La señorita de traje azul, a ver, de anteojos con aire intelectual. Sí, pues, si está adyacente a la pared ventricular, está pegadito. Ahí está, miren. Es la pared ventrículo, se va a meter dentro del ventrículo. Claro que sí le hacen. Aparte, que está adyacente a la pared ventricular, está produciendo una desviación de la línea media tremenda, ¿no? Entonces ya, este es quirúrgico, porque está pegado al ventrículo, ahí lo está empujando. En cualquier momento se rompe, inunda el ventrículo y hay una inundación ventricular de pus y hay que llamar, ni el Papa lo salva.
La meningitis tuberculosa, ¿no? Sí, bueno, yo he estado un tiempo, varias veces en Suiza. Si yo digo en Suiza que tengo un paciente con meningitis tuberculosa, ¿qué es meningitis tuberculosa? ¿Y eso qué es? ¿No? Eso no se ve en países ultradesarrollados, pero nosotros tenemos para exportar, ¿no? ¿No? El agente etiológico ocurre en 7 a 12% de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar no tratada. La mortalidad es bien alta, aún en los pacientes bien tratados, 20-50%. Y las secuelas se observan un 30% de pacientes, o sea, 1 de cada 3 queda con secuela, ya sea deterioro intelectual, déficit motor, convulsiones, ¿no? Etcétera. Y 20 a 50% mueren, o sea, 1 de cada 5 y uno, o entre 1 de cada 5 y 1 de cada 2, es un montón. El diagnóstico por la clínica, porque muchas veces, como vamos a ver, en el líquido cefalorraquídeo no aparece el Mycobacterium, es muy difícil de localizar, ¿no? Y el cultivo demora. Entonces, clínica, antecedentes, por ejemplo, un paciente con tuberculosis de algún tipo, la respuesta al tratamiento, porque el tratamiento lo establezco rápidamente, y el diagnóstico definitivo por el hallazgo del Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo por Zell-Nielsen o en cultivo, ¿no? Y miren, ve, ese es un encéfalo característico de una meningoencefalitis tuberculosa. ¿Cuál es la característica? Hay una cerebritis difusa, miren cómo está inflamado el cerebro, y hay un compromiso de la base del cerebro. El polígono de Willis está cubierto por este exudado blanquecino característico típico de la tuberculosis. Tronco encefálico y base del cerebro cubiertos. El resto está hinchado, está edematoso, está congestivo, pero miren ustedes el pus donde se pone. Por eso es que la meningitis tuberculosa tiene tanto compromiso de nervios craneales. Porque, acuérdense ustedes, ¿cuántos nervios craneales son? ¿Ah? 12. ¿Y cuántos están en el tronco cerebral? ¿Cuántos? 9. Hay 9 nervios craneales en el tronco cerebral. El motor ocular común y el patético están en el mesencéfalo. El motor ocular común, la fosa interpedocular, el patético por detrás de los tubérculos cuadrigéminos. El trigémino está en la porción lateral de la protuberancia. El motor ocular externo abducens, el facial y el cócleo vestibular están en el surco bulbo protuberancial, comenzando por dentro del agujero ciego y terminando en el ángulo punto cerebeloso. El noveno está en la porción superior del surco retroolivar, el décimo en la porción inferior del surco retroolivar, el undécimo en la punta de la oliva hacia abajo yendo hasta la médula espinal, 3 o 4 primeros segmentos, y el duodécimo en el surco preolivar. ¿No es cierto? Todo eso que ustedes ya sabían. Entonces, por eso es que hay un gran compromiso, por eso es que hay un gran compromiso de los nervios craneales, porque el compromiso inflamatorio y el exudado y la pus están en la base del cerebro, atacando, por supuesto, el tronco encefálico. ¿Cómo está el líquido cefalorraquídeo? Si es una bacteria muy agresiva, entonces, ¿qué va a hacer? Va a destruir células, o sea, la proteína va a estar elevada. Se va a tirar la glucosa porque tiene que alimentarse, entonces la glucosa va a estar súper baja y va a haber un compromiso inflamatorio brutal, o sea, va a haber una pleocitosis terrible, y así es. O sea, células por encima de 1000, gran inflamación. Apedomino linfocitario, ¿por qué? Pues una infección crónica. Las proteínas están muy elevadas, claro, gran destrucción celular. Y la glucosa marcadamente disminuida, claro, pues el bacilo come como loco, se alimenta de la glucosa del huésped, ¿no? El cultivo nos da un 45 a 90% de sensibilidad. El tratamiento siempre es cuádruple. Al inicio tiene que ser cuádruple. Y los 4 medicamentos de primera línea, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol a las dosis indicadas. ¿Ya? Pueden dar corticoides en algunos pacientes, pero acuérdense que en VIH ni pensarlo, porque ahí sí van a desencadenar al virus, ¿no?
Entonces, el etambutol es el que primero se suprime, ¿no? Y yo no puedo tratar menos de un año al paciente, ¿no? No se debe tratar menos de un año. Muy bien, la meningitis luética también ha aumentado su frecuencia en relación al advenimiento del SIDA. O sea, con el SIDA han aumentado los pacientes con LUES. ¿No? Tenemos que tener la reacción en el suelo, o sea, el Venereal Disease Reagent Laboratory, Reactive Laboratory, y se confirma con el FTADS o el TPPA. ¿No? Ya con el diagnóstico serológico, o sea, tengo una meningitis con serología positiva, hago una punción lumbar y se examina el VDRL en el líquido cefalorraquídeo. Si tengo serología positiva, líquido anormal y el paciente está comprometido con una meningitis, es muy probable que esta sea luética. ¿Cómo está el líquido? Hay pleocitosis con proteínas elevadas, pero como el micobacterio tiene un origen crónico, la glucosa está normal, no hay gran contenido de glucosa, ¿no? El VDRL en el líquido ya confirma el diagnóstico, pero la sensibilidad es baja, 10 a 70%. Tratamiento, penicilina G, 18 a 24 millones de unidades. Yo doy por 12 días, por 14 días, 2 semanas. Algunos aconsejan 10, yo doy 14. 2 semanas de tratamiento con penicilina G, o si no, penicilina protecaínica, 2,4 millones por día, más Probenecid 500 miligramos cada 6. Por 2 semanas también, pero esto es menos eficaz, es mucho más eficaz el tratamiento intravenoso de penicilina y más barato. Se debe tomar un examen de líquido cefalorraquídeo a los 6 meses que deberá tener células normales y a los 2 años el VDRL debe ser negativo en el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el FTA-ABS puede persistir positivo aún después de, entre comillas, curada la enfermedad. O sea, el FTA-ABS es un examen huella, o sea, si tengo positivo, probablemente tenga la enfermedad, pero puedo también tener una huella de ella. Si hay alergia a penicilina, doxiciclina, 200 miligramos cada 12 por 28 días, o 6-triazona, 2,4 gramos por 14 días. Si yo trato a un paciente con meningitis luética con penicilina, se recomienda continuar con penicilina benzatínica, 2,4 millones de unidades intradermales por semana, por 3 semanas, que era el tratamiento inicial que se recomendaba hace 30 años para meningitis luética, que es realmente inefectivo, tiene que ser mucho más agresivo como mostré al principio. La meningitis viral, ¿no?, que es tan frecuente. La epidemiología de cada virus varía en cada país, depende del virus preponderante en ese país. No es lo mismo el virus que causa meningitis viral en Estados Unidos que el de acá, el que de Arabia Saudita o en el que está en Tanzania. Son diferentes. Solo se identifica el agente causal en 60% de los casos. La clínica es similar a la meningitis bacteriana, pero mucho más leve. El compromiso es menos, por ejemplo, no hay gran confusión, el paciente está somnoliento y la rigidez nunca es marcada, ¿no? ¿Qué hay en el líquido? Hay linfocitos, ¿por qué? Toda infección viral tiene pelocitosis linfocitaria. No van a haber polimorfonucleares en viral, excepto en la encefalitis por herpes zóster. Ahí sí podría haber, pero acá no. Generalmente, habitualmente menor a 1000. Las proteínas están aumentadas, pero muy poco, porque la agresión celular no es muy grande. Y no hay consumo de glucosa porque el virus no lo consume, no se alimenta de glucosa como las bacterias. Entonces, si yo razono de esa manera, voy a sacar fácilmente qué tipo de líquido voy a tener con qué microorganismo o qué entidad. La evolución es benigna y el tratamiento es sintomático. Esta es la meningitis viral vulgar y silvestre epidémica. Pero hay otras meningitis virales, como aquella del virus del herpes. El virus del herpes 1
que es el causante del virus recurrente labial, es la encefalitis herpética del adulto. Y el virus del herpes 2, que causa el herpes genital, es responsable de la encefalitis necrosante del recién nacido. El recién nacido, al atravesar el canal el canal vaginal, se contagia del herpes genital de la madre y puede hacer una encefalitis necrosante que es generalmente mortal o si no produce muy graves secuelas, ¿no? A pesar de que todo el mundo tiene el virus, el VHS1, todo el mundo lo tiene o casi todo el mundo, la encefalitis herpética es bien rara. Hay síntomas típicos de una encefalopatía aguda febril, cefalea, confusión, alucinaciones auditivas y visuales, trastornos de conciencia que van desde la manía hasta la agresividad, ¿no? Convulsiones y signos focales. Puede haber una hemiplegia, una hemiparestia. Ya después veremos por qué. El líquido cefalorraquídeo, 10 a 500 linfocitos. En el 85% de los casos se encuentran eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque es necrotizante, es una encefalitis necrotizante, destruye parénquima. Y al destruir parénquima destruye vasos, y al destruir vasos hay eritrocitos en el líquido. Es muy agresiva. Vamos a ver ahí cómo un cerebro con una encefalitis por herpes simple 1, parece que se hubiera comido un ratón el cerebro, parece que lo hubiera mordido, ¿no? La proteinoralgia está normal o levemente elevada, no más de 100, y como no hay consumo de glucosa, de eso no se alimenta el virus, la glucorraquia es normal. La tomografía axial computarizada o la resonancia muestran una hipodensidad temporal que respeta los núcleos basales. Es típico. El lóbulo temporal está atacado preponderantemente y el lóbulo límbico, y por eso la encefalitis límbica del adulto es secundaria a una encefalitis por herpes. O sea, la encefalitis por herpes produce una encefalitis límbica. Tratamiento, el aciclovir 10 miligramos por kilo por día intravenoso por 14 días y algunos recomiendan, entre ellos yo, 21 días. ¿Por qué? Porque el aciclovir tiene pocos efectos colaterales y mejor le doy 7 días más al paciente. Y ahí está. Vean ustedes este lóbulo temporal. Parece que se hubiera nacido sin lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo temporal. Acá está comido parcialmente. Vean ustedes el ventrículo lateral, que en la rama temporal está totalmente aumentado porque se ha comido el lóbulo y acá ya no existe. Acá no hay lóbulo temporal. Acá hay toda, miren ustedes, esto está negro, no es que no haya salido, es que se ha comido el lóbulo temporal. De ahí vean ustedes, miren el lóbulo temporal, esto es hematoso, esto es en la otra secuencia, FLAIR. Vean. Lóbulo temporal izquierdo y lóbulo temporal derecho, completamente comprometidos. Cuando ustedes vean eso, paciente con meningoencefalitis, con confusión, fiebre y eso es una encefalitis herpética. Y una enfermedad que tenemos nosotros en grandes cantidades, la neurocisticercosis. Es nuestro también mercancía de exportación en el Perú. Es la parasitosis del sistema nervioso central más frecuente, muy rara en países desarrollados, ¿no? Me acuerdo que en un reporte en el Book of Neurology del año 68, por ahí, de una familia completa de Estados Unidos que le dio cisticercosis y eran todos judíos de mucho dinero. ¿Y qué se debía? Que la empleada de la casa tenía neurocisticercosis y les había contagiado por contaminación el cisticerco y por deposiciones de los animales también se habían contagiado. Entonces, no es que fuera de allí, sino que había una cosa externa. Y todos los casos, era gracioso, todos los casos de neurocisticercosis en los Estados Unidos en un año determinado, el 66, fueron de mexicanos, brasileños y peruanos.
No hubo ningún caso de un estadounidense. Ahora, con la ampliación de los viajes a la sierra y con esta moda de que yo viajo y hago trekking, ya veo neurocisticercosis en gente ya de mejor categoría económica, porque van a la sierra, no hay condiciones de aseo y se contaminan. ¿Ah? La cisticercosis es responsable del 40% de las epilepsias tardías en el Perú. ¿Qué es una epilepsia tardía? Es aquella que se inicia después de los 25 años de edad. ¿Ya? Por supuesto que no tiene una causa determinante, ¿no? O sea, que no tiene un absceso o que no tiene un tumor. Pero un paciente que inicia su epilepsia, y algunos dicen después de los 30, pero después de los 25, es una epilepsia tardía, 40% de posibilidades de que sea neurocisticercosis. Los cisticercos pueden alojarse en cualquier segmento del sistema nervioso central, ahora lo vamos a ver. La localización de los quistes condiciona la sintomatología, evidentemente, ¿no? El tratamiento médico es albendazol. Ahora se prefiere al praziquantel. Al inicio se usaba praziquantel, pero ¿qué pasa con el praziquantel? Se produce con menos asiduidad porque su procedimiento de laboratorio farmacéutico parece ser más difícil. Y segundo, el praziquantel, si damos corticoides, le baja la concentración. En cambio, el albendazol no. Y como los primeros días debemos dar corticoides para evitar que la destrucción del cisticerco genere convulsiones, entonces no debemos dar praziquantel. ¿Cuánto damos de albendazol? 15 miligramos por kilogramo por día, en 2 tomas o 3 tomas, por 10 días lo doy yo. Recomiendan 8 o 10 días, siempre mejor 10 días. Combinado con prednisona los primeros 3-4 días. En algunos libros recomiendan prednisona durante todo el tratamiento, pero yo no, porque no es necesario. La destrucción del cisticerco en los días iniciales, que es masiva, condiciona que los 4 o 5 primeros días yo use prednisona, pero los otros 5 restantes ya no necesite. Si tiene solo formas calcificadas, no se recomienda el tratamiento con albendazol. ¿Por qué? Porque las formas calcificadas son una especie de panteones o sarcófagos del cisticerco. Ese cisticerco está muerto, ya no va a producir daño. Por lo tanto, el cisticida es como darle un analgésico a un muerto o un anticonvulsivo a un muerto. En los casos de quistes intraoculares, subaracnoideos o intraventriculares, está indicado el tratamiento quirúrgico. Claro, ¿por qué? Porque si yo a un quiste intraocular le doy un tratamiento de cisticida, destruye el quiste y ¿qué cosa? Se destruye el ojo también. Entonces tengo que hacer tratamiento quirúrgico. También los quistes de cola de caballo. Hay que tratar las convulsiones con terapia antiepiléptica. O sea, el cisticerco con cisticida y la convulsión con la terapia antiepiléptica. Y ahí está, miren esto que parece que todos estos son cisticercos calcificados. Y miren ustedes, esto es una hidrocefalia secundaria a la cisticercosis, ¿no? Y ahí está, miren, un festival de cisticercos, ¿no? Todas esas cabecitas son los escólex. Ahí podemos contar los huecos. Yo tuve una paciente mía que se me presentó en la consulta y la veía un poco lenta. Y doctor, que por acá, una mujer de la sierra. Le tomé una tomografía y tenía 67 cisticercos en el cerebro, 67 le conté. Y estaba ahí conversando. Acá hay un montón, ¿no? Es característico, ahí está la imagen del escólex, siempre aparece ahí, ¿eh? Eso es cisticerco. Y este es un cisticerco ocular. ¿Ah? Ahí hay que, felizmente está delante del ojo, la esclerótica, entonces ahí se corta el cisticerco. Pero en este otro caso, acá ya es más difícil porque el cisticerco está en la retina, en el fondo del ojo. Este es un cisticerco, que está un poquito bilobulado incluso. ¿Eh? Entonces, también se puede ver en el ojo. Por supuesto, acá está prohibido el uso de cisticidas. Hay que hacer un abordaje quirúrgico. La toxoplasma. El toxoplasmosis es un protozoo intracelular. Es la infección oportunista del sistema nervioso central más frecuente en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia. De hecho, como les digo,
si ustedes encuentran toxoplasma o criptococo en un paciente, eso es SIDA. ¿No? O sea, tienen ustedes que proceder al revés. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, pero es un síndrome cerebral multifocal con epilepsia, cefalea, fiebre y síndrome de hipertensión endocraniana. El diagnóstico definitivo es por biopsia, pero el tratamiento empírico se debe iniciar, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente sospechoso, un paciente, por ejemplo, inmunodeprimido, con imagen sospechosa de toxoplasma, se inicia el tratamiento de sulfadiazina con pirimetamina, ácido folínico. Ahora, si yo uso mucho tiempo la sulfadiazina, puedo producir daño renal, ¿no? Entonces, ¿qué uso? Clindamicina, 600 miligramos en 4 dosis o 900 miligramos, 600 miligramos suficiente en 4 dosis diarias. La clindamicina reemplaza favorablemente a la sulfa. Las micosis del sistema nervioso, generalmente son secundarias y se producen casi invariablemente en individuos inmunosuprimidos. O sea, si yo tengo un paciente con una micosis del sistema nervioso, o es un inmunodeprimido, por ejemplo, un paciente con una neoplasia avanzada en tratamiento con antineoplásticos, ¿no? Con quimioterapia severa, o es un paciente con una infección generalizada crónica muy severa o una enfermedad debilitante o una severa diabetes terrible, tremenda, insulino dependiente de mucho tiempo de evolución, o es un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Eso es lo más frecuente. Y ahí está el toxoplasma, el aspecto redondeado del toxoplasma con un poco de edema. Vean ustedes acá otro, un toxoplasma que semeja a un cisticerco, ¿no? Pero el toxoplasma, a diferencia del cisticerco, ¿no?, produce mucho más edema. El cisticerco casi no produce edema. Y aquí está, nuevamente. La criptococosis es la micosis más frecuente del sistema nervioso central. La puerta de entrada, generalmente respiratoria. La meningitis puede ser subaguda, no es aguda nunca, o crónica. Y se hace una demostración del hongo que fácilmente sale en tinta china en el líquido. O sea, sí se demuestra fácilmente. O también con antígenos o cultivos. El tratamiento es con anfotericin B. El anfotericin B es uno de los pocos medicamentos que, a pesar de su toxicidad, tienen que usarse acá, porque no hay otra cosa que le haga daño al criptococo, ¿no? El tratamiento de hongos es muy duro, porque el hongo tiene una membrana que es como si, está lloviendo, yo me pongo en mi techo. El hongo tiene su membrana y no le hacen daño a los antibióticos. No se ríe, se baña con antibióticos. Entonces tengo que usar anfotericina y 5-flucitosina. Y después fluconazol, 400 miligramos por día por 6 semanas. Ahí está el criptococo en diversas localizaciones: frontal, cerebeloso, parieto occipital. Y este es el hongo. Miren ustedes la apariencia característica. Acá no se puede ver porque es una foto, pero esto es refringente, es como si tuviera un fluorescente pegado, ¿no? Ustedes ven tiene su cubierta de mucopolisacáridos y el núcleo redondeado y esa refringencia. Hay algunas formas, que es la variedad Gatti, que pueden formar yemas y células ovaladas un poquito más largas, ¿no?
vemos la meningitis o meningoencefalitis por HIV. Puede representarse durante la seroconversión, o sea, al inicio, o también en cualquier fase de la enfermedad. No se puede distinguir de otra forma de encefalitis o meningoencefalitis, o sea, no tiene ninguna característica especial. Es una meningoencefalitis. Lo único que me hace sospechar la causa es el ELISA positivo, ¿no? ¿Ah? El tratamiento se hace con CART, Combined Antiretroviral Therapy, ¿ah? O sea, con una serie de antirretrovirales. Eso se los dejo, yo ya sí no trato estas cosas porque, primero, que son carísimas, segundo, que requieren un ambiente especial, tercero, que requieren requerimientos especiales, cuarto, que no están los pacientes con ese tipo de problemas, tienen que tener medidas especiales, no, ni hablar. Yo agarro, recibo un paciente de esos y lo envío al que hace SIDA únicamente, porque, ¿no? Se presenta el HANT, o sea, el High el retrovirus neurological disease, o sea, la enfermedad cognitiva del HIV, que es una alteración cognitiva que puede ir desde el MCI, o sea, el Minimal Cognitive Impairment, que describe Pedersen, o sea, un discreto deterioro, o puede haber una franca demencia, ¿no?, después de la enfermedad. Y vamos a terminar con el absceso epidural espinal. No vamos a hablar de abscesos epidurales craneales porque son bastante raros, sino del absceso epidural espinal, que si bien raro, es menos raro que el craneal y sobreviene en varios casos particulares en los cuales hay que estar es casi una emergencia médica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un absceso epidural compresivo, sin intervenirlo quirúrgicamente o sin drenarlo por más de 72 horas, pues ya el paciente se quedó parapléjico. Dicho de otra manera, si yo tengo un absceso epidural y el paciente está parapléjico, ya no se va a recuperar la paraplegia. Eso es casi imposible. Entonces yo tengo que intervenir rápidamente. ¿Cómo se originan? Por un disco infectado, por una osteomielitis vertebral, por un decúbito infectado, cirugía, un trauma, las anestesias epidurales hechas en condiciones de mala asepsia o de absoluta falta de asepsia, o disfunción hematógena por una sepsis. Yo he tenido un absceso epidural en un paciente que le debilidaron un absceso glúteo, pero que era diabético, y era un diabético severo. Tenía un absceso glúteo, le debilidaron el absceso, lo curaron y hizo un absceso epidural. O sea, era un paciente con una sepsis por disfunción hematógena, pero en condición de, los diabéticos son en alguna manera inmunosuprimidos. El inicio puede ser agudo, brusco, violento, con dolor en la zona de donde se implanta el absceso, un dandy positivo, o sea, ustedes percuten la vértebra y duele agudamente y severamente. Y hay signos y síntomas por debajo de la lesión, como un síndrome, ¿no?, de destrucción medular. O sea, hay paraplegia y pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión, o sea, por debajo del absceso, ¿no?, con propiocepción conservada. ¿Por qué la propiocepción está conservada? ¿En qué parte de la médula viaja la propiocepción? A ver, usted, señorita, la de los anteojos y la camisa cuadra. ¿En qué parte de la médula viaja la sensibilidad propioceptiva? ¿Por dónde viaja? Viaja por el tren eléctrico. Viaja por el cordón posterior. Entonces, si yo tengo un infarto de la arteria espinal anterior y compromiso en la parte anterior de la médula, la propiocepción está conservada. Entonces, aquí la propiocepción está conservada porque hay un infarto de la arteria espinal anterior y la parte posterior medular, o sea, los cordones de Golgi-Burdach, gracilis y cuneatus, están conservados. El diagnóstico diferencial, ¿con quién se hace? Con metástasis tumorales. Por ejemplo, la metástasis tumoral de un carcinoma prostático puede ser violenta, de un día para otro. Un paciente con una
neoplasia no diagnosticada de próstata, de repente está caminando, hace dolor y se cae al suelo y hace una paraplegia y es una metástasis de carcinoma prostático. ¿Ah? También con fracturas osteoporóticas con lipomatosis epidérmica. Característicamente, cuando hay absceso, hay fiebre con marcada leucocitosis, cosa que no se produce en los otros, ¿no? Y ahí está. Vean ustedes el absceso y cómo destruye la médula. ¿Eh? Entonces, el tratamiento del absceso epidural es violento. O hago drenaje o hago franca cirugía descompresiva. Acá es cirugía descompresiva, evidentemente. Ahí no hay drenaje que valga. La invasión es, miren ustedes la médula cómo está invadida y rechazada. Invadida y rechazada, y este es el absceso. Y este es el absceso. Todo esto, toda esta cosa oscura de acá es el absceso. Las dos flechas, ¿no? Entonces, tratamiento, cirugía descompresiva rápida. Yo no me puedo, no, una semana para ver si el cirujano llega, para ver si su mamá, su esposa lo autoriza. No, ya hizo destrucción medular. En algunos pacientes, en abscesos pequeños, suficiente con drenaje más antibióticos. El antibiótico es usado de acuerdo al microorganismo causal. Sin embargo, en los casos agudos, que es una emergencia, se pueden usar penicilina G, 4 millones de unidades cada 4 horas intravenoso, más metronidazol, 15 miligramos por kilo intravenoso, ¿no? Alternativamente, ceftriaxona con metronidazol, meropenem o cefipime, y en posoperados vancomicina, 1 gramo intravenoso cada 12 horas, más una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Cuando el paciente que tiene un absceso epidural se ha quedado parapléjico, viene parapléjico, ya la cirugía es un adorno, ya no hay nada que hacer, generalmente no recuperan. Y si el absceso es agudo, tenemos 72 horas para hacer la cirugía. Si no, ahí quedó. Yo creo que este es el último. Sí, muchas gracias. Ven Homero, el cerebro de Homero no es muy grande. Muchas gracias. Bien.